Hola a todos. Bueno, paso a iniciar mi presentación de mi trabajo final de grado, el título pues del cual podéis verlo, bueno, no lo leo porque lo podéis ver aquí. A ver, empecemos. A ver, luego de que le he dedicado bastante tiempo al apartado de introducción, contexto y justificación en el trabajo. A ver, digamos, una primera parte ha consistido en analizar las tres generaciones en terapia de conducta. Digamos, como el tema es muy amplio, me he centrado pues, en lo que podéis ver aquí, las críticas a la primera y segunda generación, luego, evidentemente, en los aspectos más directamente relacionados con la tercera generación de terapia de conducta, y luego pues, he ido incluyendo algunos ejemplos del tratamiento del alcoholismo en las tres generaciones. A ver, como lo que he, digamos, explicado en el trabajo es muy amplio, he escogido dos ejemplos que me han parecido significativos. El primero sería el caso del lenguaje. ¿Vale? A ver, digamos, en la primera generación, Skinner sostenía que el lenguaje podía explicarse en términos únicamente asociacionistas y su adquisición únicamente mediante el aprendizaje. 2 años después, bueno, Noam Chomsky publicó una crítica que básicamente resultó devastadora para Skinner. El tema es que en la tercera generación de terapia de conducta es interesante ver cómo se recupera la explicación skinneriana del lenguaje, pero actualizada mediante la teoría de los marcos relacionales que luego pasaré a explicar. Digamos, este caso me ha resultado interesante porque realmente lo que me he dado cuenta leyendo sobre el tema es que el tiempo le acaba dando la razón a Skinner frente a Chomsky. Luego el caso de la evidencia del componente cognitivo de la terapia de conducta de segunda generación. A ver, aquí, simplificando mucho el tema es que aunque las terapias de conducta de segunda generación son más eficaces en términos generales, mucho más, y con aplicabilidad mucho mayor que las de primera generación, realmente nunca hubo evidencia de si el componente cognitivo específico de estas psicoterapias y que las definen como tales, las psicoterapias de segunda generación en terapia de conducta, tenía alguna eficacia en sí mismo y no hay ninguna evidencia al respecto. Pero lo peor de todo es que, digamos, sí que existe evidencia, y esto sí que hay evidencia, de notables incrementos en intensidad, frecuencia, duración y accesibilidad de los eventos privados sobre los que se interviene en la terapia de conducta de segunda generación. Por ejemplo, mediante, bueno, pues por ejemplo, en las correcciones que pretende hacer Beck sobre una serie de cosas en su psicoterapia. A ver, pasemos ahora, que se nos va el tiempo. A ver, luego, pues siguiendo en este apartado, a ver, aquí el fundamento teórico de la terapia de conducta de tercera generación es el conductismo radical actualizado con la teoría de los marcos relacionales, que como ahora se verá, supone la recuperación del sentido ideográfico, contextual y funcional de la primera generación en terapia de conducta. A ver, aquí, bueno, aquí podéis ver, pues que es, la, lo que es la teoría de los marcos relacionales. A ver, solo paso a explicar un poco lo que aquí se puede ver. Por ejemplo, veis aquí donde pone fundamento de la conducta verbal, pone relaciones arbitrarias y compartidas entre hablantes y oyentes. Cuando se dice arbitrarias, aquí lo que se quiere decir es que estas relaciones no están determinadas a priori, sino fundamentadas en la historia de aprendizaje del individuo en cuestión, perdón, de ahí lo de ideográfico. Y digamos, el tema así más, digamos, más fundamental de esta teoría es la derivación de funciones. A ver, ¿esto qué significa? Cuando, digamos, en nuestra mente, cuando se relacionan eventos, que pueden ser palabras, cosas, emociones, digamos, lo que entra en relación es la función de un evento con otro, ¿vale? No tanto su contenido. Digamos, si un elemento A tiene para el sujeto una función aversiva y entra en relación con otro elemento B, la función aversiva de A es susceptible de ser adquirida por B al estar en relación con A. Ya sé que esto es un poco farragoso. Digamos, para simplificar, aquí lo que interesa es que el elemento B pueda adquirir para el sujeto una función aversiva únicamente por estar en relación con A. Es decir, no es necesario de que haya existido previamente en la historia de aprendizaje del sujeto en cuestión contingencias aversivas con el elemento B. ¿Vale? Esto realmente es el tema fundamental, digamos, lo más potente de esta teoría, porque, a ver, al fin y al cabo lo que viene a decir es que tú puedes desarrollar aversión hacia cosas solo por tu particular historial de aprendizaje sin que ni siquiera hayas tenido, digamos, ningún contacto con esa cosa hacia la que tienes aversión.
Bueno, aquí veis un poco las consecuencias de la asunción de estos principios, que es lo que decía antes, que la recuperación del sentido funcional contextual e ideográfico de la primera generación en terapia de conducta. A ver, pero sigo. Tu, tu, tu. Bueno, a ver, aquí ya paso a explicar la terapia de aceptación y compromiso, que es la más directamente fundamentada en la teoría de los marcos relacionales. Esto, por ejemplo, es interesante porque, a ver, esta teoría está demostrada, la teoría de los marcos relacionales, o sea, tiene evidencia en sí misma. Y digamos, o sea, este hecho ha posibilitado que no solo tengamos estudios que demuestran que la terapia de aceptación y compromiso es eficaz para tratar X trastornos, sino que existen estudios de proceso, es decir, se sabe por qué es eficaz. Y digamos, ahí es donde vamos digamos, al componente fundamental que es la evitación experiencial y el trastorno de evitación experiencial. Que a ver, esto realmente es relativamente sencillo. O sea, la evitación experiencial es evitar eventos privados desagradables. Por ejemplo, no sé, tienes una sensación de inquietud y no querer tenerla o ponerte a hacer cosas para quitártela encima sería una forma de evitación experiencial. El tema es que la evitación experiencial como tal la hacemos todos constantemente y digamos, cuando la evitación experiencial está circunscrita a facetas o áreas no es a priori clínicamente significativa, porque digamos la CT entiende que aunque la evitación experiencial puede ser negativa, si se quiere desde una perspectiva existencial, porque al fin y al cabo es negar una parte de uno mismo, que es que uno mismo pues también tiene eventos privados desagradables. Digamos, cuando está circunscrita a áreas o facetas determinadas no es tan grave. El problema, y aquí sí que es clínicamente significativa a priori, es el trastorno de evitación experiencial, que es cuando esa evitación de eventos privados desagradables es global. Luego, a ver, aquí podéis ver los diversos componentes de la ACT. A ver, aquí, claro, ya es un poco, sería extenderme demasiado, solo decir que a ver, el componente capital es la aceptación y se entiende como la naturalización de los eventos privados desagradables, es decir, como la forma de afrontar la evitación experiencial. Esto no significa hacer agradable lo desagradable, que no significa, por ejemplo, desear sentir ansiedad o dolor, pero sí, digamos, aceptar que es una parte tan natural de nuestra realidad como una sensación agradable. Bien, a ver, luego, bueno, la difusión cognitiva la forma de afrontar la fusión cognitiva, la fusión entre pensamiento y realidad. Y bueno, los otros ahora es que no puedo extenderme demasiado. Pasemos. Luego aquí podéis ver, bueno, el alcoholismo, que en el DSM-5 el alcoholismo se ha, digamos, englobado en el trastorno por consumo de alcohol, que engloba los problemas de abuso y dependencia. Bueno, aquí, digamos, podéis ver cosas que seguro que sabemos todos, de los problemas del alcohol para uno mismo, terceros, tal. Aquí solo quería detenerme un momento en el último punto este que dice mitos sobre los beneficios del alcohol, porque, sobre todo en medios generalistas, eh, si uno no sabe del tema, a veces se le queda un poco la idea de que un poquito de alcohol no es malo o es hasta incluso sano, ¿sabes? No es como, digamos, como nosotros sí que tenemos muy asociado que, por ejemplo, es un poco, pero pues, el consumo de cocaína, aunque sea ocasional, es malo. Pero en cambio el alcohol no, y es que el alcohol, por ejemplo, en el metaanálisis publicado en LACE del año pasado dice que ningún consumo de alcohol es seguro para la salud y por tanto, por supuesto, no es saludable. El caso del vino tinto quizás es muy paradigmático, porque digamos se ha ido publicitando mucho las propiedades beneficiosas del vino tinto, también, por ejemplo, el tema de los polifenoles que contiene, que tiene propiedades antioxidantes muy interesantes, la verdad. Pero el problema del vino tinto es que además de polifenoles tiene alcohol. Y el alcohol es malo. Y además tiene una graduación bastante alta. A ver, que se nos va el tiempo. Bueno, a ver, aquí el propósito de la intervención lo podéis ver aquí. Eh, los objetivos, bueno, los tenéis aquí abajo. No paso a leerlos porque es absurdo. A ver, aquí paso a explicarlo primero. O sea, el principal problema que ha tenido el tratamiento de las adicciones en general y del trastorno por consumo de alcohol en particular, es que siempre ha habido una alta tasa de abandonos y recaídas, sobre todo de recaídas. Es decir, mientras la eficacia de los tratamientos actuales es aceptable, digamos, a corto plazo, es decir, si tú coges un sujeto y le aplicas una intervención,
la cantidad de sujetos que realmente finaliza la intervención sin cumplir los criterios diagnósticos del trastorno por consumo de alcohol es aceptable. El problema es que cuando tú lo que evalúas son los seguimientos a largo plazo, realmente ya no es aceptable los resultados. Luego, a ver, aquí la revisión teórica, pues tenemos los tratamientos con mayor evidencia en la actualidad, son los que se recomiendan en la mayoría de guías de evidencia. Y luego, ahora en relación a la evidencia del ACT. El tema es, así en términos generales, la ACT es igual o claramente superior a todos los tratamientos con los que ha sido comparado. O sea, ahí no es eso, en general o es o igual o es ligeramente superior. Pero cuando analizamos problemas crónicos y seguimientos a largo plazo, la superioridad del ACT no solo es superior, sino claramente superior. Bueno, a ver, aquí explico un poco el tratamiento del alcoholismo con ACT. Es un poco lo que dije antes, que el proceso clave en el desarrollo y mantenimiento es la habitación experiencial. Luego explico el patrón destructivo característico de los sujetos con TCA, que es, esto digamos, para todo lo que son adicciones con sustancias psicoactivas es similar. Y, digamos, aquí sí que es importante porque, a ver, el objetivo general del ACT no es que el sujeto, digamos, se abstenga totalmente de consumir alcohol, sino que tenga una aceptación, digamos, una actitud más flexible en relación con los eventos privados y que, por ejemplo, si padece un craving, pues pueda decidir, pues si beber o no beber. A ver, esto es verdad que en la práctica es un poco absurdo porque, por ejemplo, leyendo sobre el tema, no hay, yo no he encontrado ningún profesional de la salud que se dedique a tratar gente con adicciones, alguna habrá seguro, que realmente a día de hoy en temas de alcoholismo nos recomiende la abstinencia total. Pero bueno, a ver, esto no es absurdo porque es una cosa teórica tampoco. Luego, a ver, aquí podéis ver el diseño de las variables, que lo tenéis aquí, es que considero que leer lo que os presento es un poco absurdo. ¿Qué más? Aquí el método, aquí yo tuviera más tiempo, me hubiera gustado un poco explicar esto, pero es que ya se me está echando encima. Bueno, aquí podéis ver las diferentes fases del proyecto de intervención que he elaborado. Los resultados no hay porque el presente proyecto de intervención evidentemente no se ha llevado a cabo. Y las conclusiones, que también son hipotéticas. A ver, aquí simplemente decir que si realmente se hubiera demostrado que es eficaz la ACT en el tratamiento del TCA, simplemente engrosaría la evidencia que ya existe en la actualidad. Y luego, por ejemplo, daría mayor legitimidad para lo que dicen muchos profesionales en España y fuera de España, de que están defendiendo que la terapia de aceptación y compromiso se tome como tratamiento de elección en el TCA, pero en las adicciones en general también. Y luego suelo decir que, a ver, si hubiera resultados negativos, claro, aunque la terapia de aceptación y compromiso no cuenta con una evidencia pues tan gruesa como otros tratamientos, hay mucha evidencia de que es efectiva. Y si te encuentras un estudio que dice que no es efectiva, no, o sea, hay que tomar los datos con mucha cautela y hacer muchos más estudios para realmente poder acabar afirmando que la ACT no es efectiva en el tratamiento de este trastorno o de cualquier otro. Luego, discusión, aquí os expongo las limitaciones del proyecto. Aquí sí que la importante sería sobre todo que reconozco que hubiera sido preferible un proyecto de intervención donde se compararan tratamientos y no uno como ha sido el caso, donde realmente a un grupo no se le trata y a otro grupo sí que se le trata. Bueno, aquí hay posibles problemas. Y bien, finalizo que se me va el tiempo. Y nada, muchas gracias pues a todos los alumnos, al consultor y a todo el mundo. Y muchas gracias por escucharme.